Bueno, a todos, buenas tardes y bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar con la clase, a ver si hoy le podemos dar como de pronto un cierre, si el Señor nos permite, a esta parte de las lenguas que estamos hablando, que estamos tocando. Bueno, antes de empezar, quisiera hacerles, bueno, una pequeña introducción. No, de hecho, ya esto es parte de la clase. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a las lenguas? ¿Alguien de los hermanos que escucharon el mensaje de la semana pasada y que de pronto yo sé que algunos en su inquietud quizá escucharon algunos mensajes sobre este tema y de pronto traen inquietudes y digan, no, pero es que hay unos pasajes de la palabra de Dios que como que sí avalan este tipo de doctrinas dentro de algunas iglesias, o dentro de muchas iglesias, o dentro de la mayoría de las iglesias que se dicen cristianas. ¿Alguien que traiga alguna pregunta con respecto al tema? ¿Alguno? Yo traigo algunos pasajes, a ver si les hago unas preguntitas, pero si ustedes tienen algo que compartirme con respecto a este tema de las lenguas, bienvenidos. Bienvenidos cada uno con su aporte. A ver, la enseñanza del don de lenguas en las iglesias, y en este caso estamos hablando específicamente de las iglesias pentecostales, pero eso no solamente se resume o se reduce solamente a este tipo de comunidades, sino, como les decía, a muchas. Esta semana estuve escuchando, investigando un poquito, y en el catolicismo romano también ellos también andan por las mismas, andan con sus lenguas de la misma manera, andan igual. La diferencia es que ellos dicen que ese es un lenguaje, ese es un latín antiguo, dicen ellos. O sea, como nadie lo comprende, entonces es un latín muy antiguo y pues por eso nadie lo comprende, porque es un latín muy antiguo. Entonces, ese es como el cuento que le echan allá en el catolicismo romano a sus lenguas. Y bueno, y en el cristianismo moderno, pues también tienen sus historias y sus cuentos con respecto a cómo justificar este engaño sobre las llamadas lenguas o las mal llamadas lenguas. O bueno, no mal llamadas lenguas, porque alguien dirá y con justificado y justificadamente dirá, pero es que las lenguas están en las escrituras. Mi hermano, las lenguas están en las escrituras. Sí, es correcto. Entonces lo que estamos hablando es del engaño, el engaño que hay en las iglesias con respecto a lo que las escrituras llaman las lenguas. Creo que está mejor dicho de esa manera, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación dentro de las congregaciones para este engaño? ¿Cuál es la justificación? Pues necesariamente tiene que haber una justificación bíblica, necesariamente, porque pues el engaño viene por ahí, ¿no? El engaño dentro de una congregación religiosa, pues tiene que venir soportado por algún pasaje o algunos pasajes, eh, por supuesto, sacados de contexto. Por supuesto que sí, y se los voy a mostrar. Porque claro, alguien dirá, pero es que existen pasajes que confirman que sí hay tal, existe el don del hablar en lenguas extrañas, dirán algunos. Y digo dirán algunos porque pues no necesariamente eso lo dice las escrituras. Bueno, ya me irán ustedes a entender esto que estoy diciendo en la medida en que leamos esta porción de la palabra. ¿Cuáles serán esos pasajes o esas partes descontextualizadas de las escrituras que algunos usan para decir que sí, que existe un hablar en lenguas y la jeringonza y mezclada con, les decía hace 8 días, con la invocación a deidades, jeringonza, deidades, palabras aprendidas, y bueno, ya hemos aprendido un poco más sobre eso, ¿cierto? ¿Cuáles serán los pasajes? ¿Acaso existirán pasajes que
aparentemente soporten este engaño y esta mentira? Sí, claro que tiene que haber engaños que vienen a través de la manipulación de las escrituras, por supuesto que sí. Recordemos que el mismo Satanás, dice la palabra de Dios, que utilizaba la escritura para tratar de engañar al Señor Jesús. El mismo diablo muestra en las escrituras que él decía, escrito está. O sea que sí se utilizan pasajes para engañar a las personas y por supuesto, las personas llevadas por su religiosidad, llevadas por su ignorancia, somos llevados también por nuestra pereza en escudriñar las escrituras, mucha pereza. Nos da pereza ir a buscar en las escrituras si es verdad lo que nos dicen. Sencillamente consumimos y consumimos información sin digerirla, sin escudriñarla, sin verificar si es cierto o si no es cierto. Yo podría decir y citar estos pasajes que les voy a dar, donde supuestamente con ellos soportaríamos esta mentira y este engaño de estas supuestas lenguas angelicales, entre comillas, angelicales. Algunos lo llaman lenguas angelicales. Y ya por ahí empieza el engaño, ¿no? Ya por ahí empezamos el engaño. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Que estas lenguas pertenecen a un grupo de lenguas, valga la redundancia, angelicales. ¿Cuánto hemos escuchado eso? ¿Habrá usted escuchado? ¿Alguno ha escuchado eso? ¿Alguno que me diga, sí, a mí, yo sí he escuchado que son lenguas angelicales, mi hermano, son angelicales. Son las lenguas que hablan los ángeles. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Me gustaría saber si alguien ha escuchado eso. A ver, ¿quién me aporta algo? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son lenguas angelicales? O sea, los ángeles hablan este tipo de cosas. Pues claro, como el engaño está puesto allí, porque pues no, entre comillas, no es fácil pues traernos un ángel para que nos muestre si es verdad o no es, si es verdad o si no es verdad. Entonces como que por ahí es fácil y además de eso lo puedo, entre comillas, soportar a través de un pasaje de la palabra de Dios. Citémoslo. Está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1. Entonces, ¿qué dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 1? ¿Qué dice? Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Entonces, allí ya tenemos el pasaje, ahí lo tenemos. Y, y valga decir que es el único, ¿no? No hay más. O sea, es el único pasaje que supuestamente soportan el engaño de estas lenguas modernas, de toda esta jeringoncia que se habla en las iglesias. Entonces, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, bueno, ahí está el pasaje. Ahí está, ya lo tengo. Le tengo el pasaje y allí dice que hay un lenguaje de ángeles y que hay unas lenguas humanas. Entonces, allá hay una división, lenguas humanas, lenguas de ángeles. A ver, ¿quién me quiere aportar algo con respecto a eso? ¿Alguno que me quiera aportar algo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan los hermanos? A ver, no sean tan tímidos. ¿Qué piensan los hermanos? ¿Sí me están escuchando bien? Me da la impresión de que no me están escuchando, ¿sí? Sí, sí. Ah, bueno. A ver, entonces vamos a dejar la timidez a un lado, a ver si algún hermano nos quiere aportar algo. A ver. Pastor, la verdad. Ay, pastor, qué Mi hermano, pena. tranquilo, gracias, mi hermana. Buenos días, que el Señor lo bendiga. Señor se la bendiga, mi hermana Paula. Pastor, la verdad, yo no entiendo ese pasaje. Qué bueno, mi hermana. Me alegra mucho. Me alegra mucho que nos comparta eso. Me alegra mucho que nos comparta que no entiende ese pasaje. Me alegra mucho, mi hermana. ¿Ya lo había leído antes, a propósito? No, ¿Había? señor, la verdad. No. Y Ah, también Corintios 14:27, también hay un pasaje que tampoco lo. un pasaje que tampoco entendió. ¿Sí?
14:27. Ok. Listo. Perfecto, mi hermana. Perfecto. Está bien. Me gusta mucho que su merced se haya tomado el tiempo de leer el capítulo 14 de la carta a los Corintios, mi hermana. Me alegra mucho que haya tomado ese tiempo. Ya en la voluntad del Señor Jesús, mi hermana, entenderemos qué pasó ahí. ¿Qué pasó en ese versículo? ¿Qué pasó en este de capítulo 3? No se preocupe que perdón, eso está claro, mi hermana, en la palabra de Dios. Está muy claro, ya lo vamos a entender, por supuesto que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Que me quiera decir algo ahí con respecto a los ángeles, las lenguas angélicas? ¿Será que sí hay lenguas angélicas, como algunos afirman? Algunos dicen sí, porque es que pues allí dice que son ángeles. Entonces les decía hace unos días, en la clase pasada creo que les dije, que algunos soportan esta parte diciendo de que como antes de Babel había un solo idioma, y de hecho sí había un solo idioma, por supuesto que sí había un solo idioma, sí había. Entonces que ese idioma que había originalmente, que ese era el idioma angelical, el idioma de Dios. Y sí, porque la Biblia dice que había un solo idioma, o sea, no dice que antes de Babel habían muchos idiomas, dice que había un solo idioma, entonces sí había un solo idioma, sí, en eso estamos completamente de acuerdo, había un solo idioma. Bien, pero de ahí a que alguien me diga que la jeringonza, la glosolalia, el enredo mezclado con deidades paganas que se, mm, que se habla en las congregaciones, es el lenguaje que se hablaba antes de Babel. Bueno, ahí ya sí tenemos una diferencia y ahí sí no estamos de acuerdo. No porque yo no quiera estar de acuerdo, no es por eso, no porque yo no quiera estar de acuerdo. Sencillamente porque eso que esa persona está diciendo, pues no tiene un sustento, no lo puede afirmar. ¿Alguien podría afirmar tal cosa? No se podría afirmar. Si alguien viene aquí con una jeringonza rara y me dice que ese es el idioma que hablaban antes de Babel y que ese era el idioma que hablaba originalmente Dios, bueno, ¿cómo me puede comprobar eso? ¿Cómo me podría comprobar eso esa persona? Ahora, ¿y cómo me lo podría comprobar bíblicamente? Hay pasajes de la palabra de Dios que nos muestren que los ángeles hablaban con las personas. Hay pasajes que nos muestran, existe tal cosa, existe el testimonio de las escrituras donde nos muestra que los ángeles hablaban con las personas. Pues por supuesto que sí, sí existen los pasajes. A ver, ¿en dónde están esos pasajes? A ver, ¿quién me quiere nombrar al menos unos? Vamos a nombrar algunos. A ver, por ejemplo, está Génesis 19:1. Génesis 19:1. Vamos a Génesis 19:1. Génesis 19:1. Aquí tenemos Génesis 19:1. Génesis 19:1. ¿Qué dice Génesis 19:1? Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea que sí hay unos ángeles, ¿cierto? Sí hay unos ángeles. Entonces ahí están los ángeles, ¿correcto? Vemos que hay unos ángeles que se acercan a Lot, llegan a su casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con estos ángeles? Llegaron a su casa. ¿Será que cuando ellos llegaron a su casa, eh, alguien me puede buscar mientras tanto el pasaje que dice que eso creo que está en la carta a los Hebreos, creo que está, sin saberlos hospedaron a ángeles, sin saberlos hospedaron ángeles. A ver si alguien me ayuda a encontrar ese pasaje, por favor. Bueno, aquí llegaron los ángeles a donde Lot y dice que Lot se inclinó a ellos.
Pastor, buenas noches, disculpe que le interrumpa. Ese es Hebreos 13:2, pastor. Hebreos 13, gracias, Pastor Germancito. Muchas gracias, Machito. Señor se lo bendiga. Hebreos 13:2. Leámoslo. ¿Quién me lo quiere leer? Ahí, ya que lo tiene ahí, Machito, ¿me lo puede leer, por favor, Pastor? Señor, regálame un segundito. Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Hebreos 13:2, dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Eso, allí está bien. A ver, entonces, muy interesante ese pasaje porque dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, sin saberlos, sin saberlos. O sea, es posible que alguien haya tenido la experiencia de encontrarse con un ángel. Es posible que alguien haya tal vez hablado con un ángel. Es posible que alguien haya sido visitado por un ángel. Estoy hablando de nuestros tiempos, de nuestros tiempos. Y bueno, si la palabra de Dios me da testimonio de que eso ha ocurrido durante la historia del ser humano, pues obviamente puede ocurrir en nuestros tiempos. Obviamente que sí puede ocurrir. Y la palabra de Dios en hebreo dice que sin saberlo hospedaron ángeles. Y ahí hay una palabra clave, dice sin saberlo, sin saberlo. A ver, ¿qué querrá decir eso sin saberlo? O sea que ni se dieron cuenta, ¿cierto? Ni se dieron cuenta, ni lo notaron, en otras palabras. A ver, imagínense que usted va y de repente alguien va a su puerta y llega y pasa o pasa por algún lado, va a saludarlo y entonces le habla a usted en una jeringonza bien extraña y bien rara y le dice unas cosas que usted jamás entendió porque como era el lenguaje de ángeles y entonces usted va a quedar, ¿qué pasó? ¿Este quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que me está diciendo? Ni siquiera va a repetir lo que dicen esas personas. Pero le va a hablar unas cosas raras ahí, Rambo saque la bazuca y una cantidad de cosas, y eso va a ser su lenguaje. A ver, ¿usted qué va a pensar? ¿Este qué es? ¿De dónde salió? Entonces usted se va a empezar a preguntar, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese personaje? Pero la palabra de Dios dice que sin saberlo. O sea, cuando dice sin saberlo, quiere decir que se acercaron, que le hablaron, y usted ni lo notó. Ni lo notó. No hablaba en ninguna jeringonza angelical como algunos quieren que las demás personas lo crean. Precisamente por eso el pasaje dice, algunos sin saberlo, sin notarlo, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Ya vamos entendiendo para dónde va el engaño? ¿Por dónde va el engaño? Es que la palabra de Dios nos aclara todas esas cosas para que nosotros no caigamos en todas esas mentiras. Para que no caigamos en esas mentiras de estas iglesias que les gusta engañar a las personas con ese tipo de supuestos dones espirituales. Digo supuestos porque aunque la palabra de Dios sí habla de un don de idiomas, esa es la manera correcta de decirlo, de un don de idiomas, no habla la palabra de un engaño como el que utilizan hoy en día en las iglesias que se dicen cristianas. Eso no existe, eso es una mentira y es un engaño total. No hay tal cosa, no existe tal cosa, como que eso que hablan allá, eso que están hablando allá, que es una jeringonza que nadie entiende y además que invocan demonios, esa jeringonza, no hay ninguna evidencia bíblica, todo lo contrario, eso son doctrinas demoníacas. Por favor, yo no me canso de decirle que preste atención a esto que les estoy diciendo. Es una doctrina demoníaca, Pero es que se ven muy espirituales, mi hermano. Se ven muy espirituales. Acuérdese que la palabra de Dios dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, hay un disfraz. A ver, si lo que se está predicando es un engaño y es una mentira, o sea, lo que uno tiene que concluir es que hay un disfraz, muy buen disfraz.
Hay un buen disfraz allí. Porque si no se predica la palabra de Dios y se está manipulando la palabra de Dios y se están diciendo mentiras y engaños, como esto de los lenguajes de ángeles, es porque allí hay un disfraz. Sea por ignorancia, sea porque las personas lo hacen con conocimiento, porque sí, pueden haber muchas personas que están allí por ignorancia. Sí, eso es cierto, sí es cierto. La ignorancia, pero la ignorancia no exime a una persona del pecado. A ver, ¿me exime la ignorancia del pecado? La palabra de Dios dice que, por favor, Señor, perdóname los pecados que hice en mi ignorancia. O sea, eran pecados, que aunque los hice en ignorancia, que aunque los hice por hierro, porque desconocía, no por esa razón dejaron de ser pecados, no por esa razón dejaron de ser pecado. Bueno, para que vayamos entendiendo eso. No es que no sea pecado, es pecado. ¿Que los cometemos por error, por ignorancia? Sí, claro. Pero es que mi ceguera, ¿a dónde me lleva mi ceguera? A ver, mi ceguera, ¿a dónde me lleva? Mi ceguera me lleva a seguir a otro ciego, ¿correcto? Y si yo sigo a otro ciego, ¿a dónde me va a llevar, a dónde me va a guiar ese otro ciego? Pues ese otro ciego me va a guiar al mismo infierno. Entonces, bueno, no nos dejemos engañar por las apariencias. Las apariencias tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra de Dios. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Yo no me canso de decirles que tengan cuidado a los hermanos. Tengan cuidado. La apariencia de piedad, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasó aquí en Génesis 19? Pues que se le acercaron a Lot unos ángeles y pues ellos no le dijeron, Lot, Raba, saque la bazuca y vámonos. No le dijeron nada de eso. Lot dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa. Lot se puso a hablar con ellos. Hablaba con ellos. ¿En qué idioma hablaba Lot con ellos? Pues en el idioma de Lot. ¿Qué idioma hablaba Lot? A ver, ¿quién me quiere decir qué idioma hablaba Lot? ¿Qué idioma hablaba Lot? Mi esposa dice hebreo. A ver, alguien ¿quién da más? A ver, ¿qué idioma hablaría Lot? ¿Qué idioma? A ver si por aquí encuentro, a ver, aquí, versículo 12, estamos aquí en el capítulo 19, versículo 12 dice, y dijeron los ángeles, los varones, ¿qué dijeron? ¿Qué hablaron los varones? ¿Qué dijeron? ¿Qué hablarían? ¿Rambo? ¿Le dirían, tal vez? ¿Será que eso fue lo que dijeron? Y Lot quedó ahí loco buscando a quién le traducía eso. ¿Qué haría Lot? Busquemos un traductor. Vamos a buscar un traductor. Alguien que nos enseñe. ¿Qué me está diciendo? No, pues imagínense. Dios mandó a destruir esa ciudad y Lot buscando un traductor. Alguien que le tradujera. A ver, esa escena. ¿O acaso es que el Señor no le mandó a decir a Lot en su lenguaje, en su idioma materno, claramente, qué más le mandó a decir? Que se fuera, que saliera, que si no había nadie más en esa ciudad, en esa casa, perdón. Le dijo, y dijeron los varones, ¿tienes aquí algunos más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Porque, es versículo 13 de Génesis 19. Ahí están los ángeles hablando. Dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, por tanto el Señor nuestro Dios nos ha enviado para destruirlo. A ver, ¿habrá alguna confusión ahí, Lot? No, me hablaron en lenguaje angelical. No entiendo nada. Me hablaron en lenguaje angelical. No entiendo absolutamente nada. A ver, imagínese esa escena. A ver, usted que ya está discerniendo qué pasó ahí. ¿Dónde más hablarían con los ángeles? Bueno, tengo varios pasajes donde hay ángeles hablando, no solamente ahí, por ejemplo, Zacarías, en Zacarías 1, 9, 14. Miremos Zacarías, a ver, miremos Zacarías. Zacarías 1, 9, 14.
Disculpa que le interrumpe. Buenas noches. Mi hermano Usted se- Raúl, Señor Jesús lo usted se bendiga, mi imagina- hermano. Gracias, pastor. ¿Usted se imagina de el ángel Gabriel le hubiera hablado en lenguas extrañas a la Virgen María? Esa mujer confundida por ahí, embarazada y sin saber cómo, o sea, confundida con esa barriguita creciéndole, sin saber qué ha pasado. Donde el ángel le A hubiera ver, hablado en extrañas. a ver, y llegó el ángel que el Señor mandó a explicarle a María qué estaba pasando en su vida, qué iba a pasar, y a decirle, usted halló gracia delante del Señor, y entonces el santo ser que nacerá será llamado, y le estaba explicando, eso está en Lucas, mi hermano, gracias mi hermano Raúl. No, pues imagínense mi hermano, y imagínense todos los hermanos, la escena, a ver, imagínense la escena, es que si uno no pone las cosas como en pedirle al Señor que le regale un poquito de entendimiento y de sabiduría para contemplar esa escena y entender que allí claramente el ángel Gabriel viene y le trae un mensaje claro a María, totalmente claro, absolutamente claro, y no solamente a María, se lo dijo ya lo leemos, mi hermano, gracias por el aporte, muchas gracias. Imagínense María toda confundida y buscando un traductor a ver qué entendía del ángel. Imagínense esa escena. Pero es que gracias al Señor Jesús que el Señor nos muestra en la palabra de Dios para que salgamos de esa mentira y de ese engaño. Que cuando le digan a usted que esa jeringonza que están hablando allí es un lenguaje de ángeles, por favor, ¿de cuáles ángeles? ¿De cuáles? Porque los de la Biblia, no. De los de las Escrituras, no. De estos que están aquí, no son de esos. No sé si era de los caídos. ¿Están hablando del lenguaje de ángeles caídos? No sé. Porque de estos que muestran las Escrituras, que son ángeles del Señor Jesús, no son. No son de estos. Entonces, si se da cuenta que vamos entendiendo y comprendiendo mucho mejor esta parte. Zacarías 1:9-14, ¿qué dice Zacarías 1:9-14? Ya leemos el pasaje de Lucas, mi hermano Raúl. Zacarías 1:9-14. Dice, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Yo te enseñaré. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Ahí estaban hablando y Zacarías le entendía perfectamente. Perfectamente entendía Zacarías. Sea en hebreo, sea en arameo, que le estuviera hablando a Zacarías, pero Zacarías entendía perfectamente. Daniel, vamos a Daniel. Daniel 8. Vamos a mirar Daniel. Daniel 8 dice así. Daniel 8:13. A ver, miremos por acá, Daniel 8:13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. A ver, entonces está Daniel aquí poniendo atención, escuchando, parando orejita, como decimos nosotros, de lo que están diciendo dos ángeles. Dos ángeles están hablando. Ahora, imagínense esta escena. A ver, dos ángeles están hablando. Curiosamente, Daniel, que tiene otro idioma, entre comillas, diferente al de los ángeles, los escuchó y entendió lo que esos dos ángeles estaban hablando. Ya ni siquiera es que el ángel le está hablando a Daniel, estaban hablando entre ellos. Entre ellos. Daniel 8:13 les dije, ¿no? Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. O sea, un santo le preguntó al otro, un ángel le preguntó al otro, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora ¿qué? Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2350 tardes, mañanas, y luego el santuario será purificado. A ver.
Dice que Daniel consideraba la visión, o sea, él entendía la visión, la entendió perfectamente, escuchó perfectamente lo que ellos estaban diciendo. No hablaban en un lenguaje raro ni extraño, ni en una lengua extraña como está por allí mal traducido el pasaje, porque la palabra extraña, que me decía ahorita mi hermana Paula, que encontró en el versículo 27, creo que encontró mi hermana, la palabra extraña es una palabra que fue añadida, extraño, la palabra extraña fue añadida, es una interpolación, está añadida. Ahí lo que aparece solamente es idioma, que hable en idioma. La parte extraña fue añadido. Alguien la añadió, no está en los textos en el griego, no está. ¿Lo hicieron intencionalmente para justificar eso, mi hermano? Pastor, pero es que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo le habló a Abraham allá en lenguas extrañas, ni siquiera el Todopoderoso. Gracias, mi hermano. Todos los profetas habló, no les, o sea, les hablaba en la lengua que ellos entendían. A ver, ¿en qué idioma les hablaba el Señor Jesús a los profetas? ¿Será que los profetas andaban por ahí buscando a ver un traductor? ¿Será? No entendemos, Señor. Usted me está hablando a mí misterios, pero yo no le entiendo nada. Yo no tengo ni idea. Es tan misterioso que no le entiendo. Usted me habla, es un misterio que ni siquiera el lenguaje que usted me habla es igualmente misterioso que no lo entiendo. Es que es así de absurdo, mis hermanos. Es que es así de absurdo esa mentira y ese engaño. Es así de absurdo. Totalmente así de absurdo. Como si el Señor no quisiera que nosotros entendiéramos el mensaje. A ver, estamos dentro de nuestra congregación, todos hablamos castellano y de repente alguien por ahí salió con alguna cosa rara y es que está hablando misterios, pero por Dios, y bueno, ¿y por qué el Señor no nos habla? No nos quiere hablar. ¿Por qué el Señor nos toca ir a buscar un traductor? ¿Por qué el Señor no me habla? A ver, eso es tan absurdo. Es tan absurdo. Es tan absurdo eso. En cambio que sí tenemos algunas personitas que nos están visitando ya en nuestra congregación, que no hablan nuestro idioma, y veo a los hermanos que se acercan a ellos y les comparten de la palabra de Dios a estas personitas que están ahí con nosotros, que nos están visitando últimamente, y les comparten. Ellos buscan hablar en el idioma de estas personas, hermanos que nos visitan. Ellos buscan en su lenguaje hablarles de la palabra de Dios. Eso se llama hablar en idiomas o en lenguas. Ese es el vivo ejemplo de hablar en idiomas o en lenguas. Buscar dentro del idioma de la persona que recibe el mensaje, en su idioma, traerles el mensaje del Señor Jesús para que Él lo entienda, por Dios, es para que Él lo entienda. Es para que Él lo entienda. No, es que las lenguas son para edificación personal. Ya hablaremos también de eso, por Dios, también. Ya hablaremos de eso. Es que esa es otra de las justificaciones, ¿no? Otra de las justificaciones es que las lenguas son para edificarme, a mí, solamente a mí. Me edifico yo me edifico. Ve, interesante eso. Pastor, muy interesante eso. ¿Con quién habló? Luis Eduardo Tafur. Pastor, ¿cómo está? Señor lo bendiga. Cuéntenos. Gracias, amén. Pastor, hay una división que claramente el pastor empezó a hablar, que es donde los que practican esta falsa doctrina hacen la separación, ¿no? Como habla un ángel o como habla, en este caso, un humano, por decirlo así. Entonces, yo quiero compartir, vamos a Mateo 22. ¿Mateo 22? Sí, señor, en Mateo 22. Mateo 22. Porque allí el Señor nos va a mostrar que una vez estando nosotros allá, vamos a ser como ángeles. Entonces, yo creo que la división allí está haciendo referencia es que aún nosotros no hemos sido perfeccionados. Es el mismo idioma, pero con una posición más perfecta ante los ojos de Dios, sin pecado. Eso es lo que entiende en mi espíritu, entiendo eso.
¿Por qué lo digo? Porque acá en Mateo 22 dice, Mateo 22, yo le digo 22, un momentico, antes del 30, y 22, 25, que querían, estos que no creían en la resurrección, sino en la reencarnación, que son los seducios, ¿sí? Ujú. Dice, ya le digo, Mateo 22, pero estaba en la Biblia en otro lado. Está bien, no, ahí está bien. Está desde el 25 en adelante. Ahí va Sí, bien. 22, 25, ¿cierto? Sí, señor. Dice, hubo pues entre nosotros, bueno, el 23, 22, 23, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Entonces, pienso, amplía un poco más sobre lo que es ese lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Es el mismo lenguaje que estamos usando nosotros aquí en la carne, pero que ante la presencia de Dios, Él hace esa división, pero es más a nivel espiritual de ese lenguaje que van a hablar los ángeles, porque nosotros ya no vamos a hablar en esta carne, sino vamos a hablar en lo espiritual. Entonces, de ahí se pegan al decir que el lenguaje angelical y otra clase de lenguaje. Disculpe si no aporto un poquito con eso, pero es lo que se me puso en mi corazón. Gracias, pastor. No, aportó mucho, pastor. Muchísimas gracias. Gracias por ese aporte tan valioso. Muchas gracias. Muy, muy Gloria al Señor. interesante. Muy interesante. Muchas gracias. Vea, interesante. El Señor sigue dándonos todavía más claridad sobre esta enseñanza. Qué bonito. Seremos como los ángeles, dice el Señor. Qué hermoso eso. Lo que pasa es que hay una parte de las escrituras que nosotros todavía no tenemos acceso, sea porque no hemos comprendido completamente las escrituras, o sea porque el Señor no le ha placido darnos ese entendimiento de lo que va a suceder después. Bueno, hay muchas preguntas que todos tenemos, o sea, no podemos excluirnos nosotros mismos de las inquietudes y de las preguntas que tenemos. Yo creo que una de esas preguntas hermosas y valiosas es, ¿cómo será ese tiempo en la eternidad, no? ¿Cómo será eso allá? ¿Qué pasará en ese tiempo en la eternidad? Porque si es un tiempo eterno, ¿cuántas más cosas habrá que aprender? Bueno, es tanto, es tan amplio, es tan insondable que, bueno, ¿cómo será? Incluyendo el idioma, ¿cómo será el idioma allá? No sé. Pues si todos aquí en la tierra hablamos diferentes idiomas y el Señor dice que vio un grupo que de toda lengua, de toda tribu, pueblo y nación. O sea, sin embargo, el Señor está mostrando que allá en el cielo están hablando toda lengua. O sea, está diciendo de toda lengua, está revelado en el libro del Apocalipsis, de las revelaciones. Dice que allá hay un grupo gigante de los salvos del Señor, de los que el Señor salvó. Dice que son de toda lengua. O sea, se dice que son de toda lengua porque están hablando lenguas, idiomas. ¿Cómo será? ¿Cómo se unificará una sola idioma? ¿Todos entenderemos todas las lenguas? ¿O todas se convertirán a una? Bueno, la palabra de Dios dice que antes había un solo idioma. ¿Será que el Señor va a volver otra vez a convertir a todos en un solo idioma? Bueno, esas son preguntas muy bonitas, muy valiosas. Muy Pastor, valiosas. eh, Pastor. referente a eso, pastor, pues muchos podrán decir, no, es que las lenguas que se hablan pues son lenguas angelicales y pues no son habladas aquí en la tierra. Aquí en la tierra se habla otro idioma, o cuando los ángeles vinieron pues hablaron otro idioma, ¿cierto? Y entonces quisieran de pronto sustentar esa parte con el hecho de que hablaron la misma lengua de nosotros, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa entonces en el cielo? Porque Juan da testimonio que él oyó los ángeles. Correcto. Entonces, ¿cuál es la lengua que se habla en el cielo, ¿no? En la parte celestial. Por ejemplo, la palabra de Dios. Correcto. En el libro de Apocalipsis, le voy a leer un pasaje para si me permite. Correcto. Sí, señor. Dice Apocalipsis 1:9, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice, estaba en la isla llamada Patmos. Dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, Juan estaba ya en esa isla, ¿verdad? Pero dice también, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, que Juan estaba ahí en la isla, pero en el Espíritu estaba en el día de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el día grande del Señor. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Bueno, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿cierto? O sea, él está escuchando la voz, está pendiente de lo que le están diciendo, está entendiendo completamente lo que le está diciendo, ¿verdad? Y hay varios pasajes y usted puede ver toda la revelación que Juan ve en el cielo, que el Señor le muestra a él, y él escribe todo el libro, ¿cierto?, de Apocalipsis y toda esta revelación tan hermosa que hay ahí. Pero Juan nunca dijo, no, es que me hablaron una lengua que yo no entendía y el Señor puso ahí un intérprete para que yo pudiera entender y poder escribir todo lo que, no, o sea, ni siquiera está diciendo nada de eso. Hay varios pasajes, por ejemplo, en el Apocalipsis 5:2 dice, por ejemplo, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. O sea, ¿qué era lo que estaba diciendo ahí? ¿Será que este ángel que estaba ahí estaba pregonando algo diferente, algo que Juan no entendía? Pero la palabra de Dios dice que lo que el ángel estaba pregonando dice, ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? Abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, es que ni siquiera los ancianos, porque el mismo, aquí hay, ni siquiera los ángeles, porque aquí hay un anciano también que estaba hablando en el cielo y también estaba entendiendo Juan. Entonces, bueno, ahí hay muchos pasajes, pastor, que nos hablan de lo que entendió Juan acerca de las lenguas angelicales, que Juan lo entendió perfectamente porque era una lengua que, pues era una lengua hebrea, Juan hablaba hebreo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esto como nos quede pues como sustento también bíblico de lo que se habla. El cielo es un idioma totalmente claro, es una lengua totalmente clara, el Señor Jesucristo se lo hizo entender a Juan. Entonces, para que nos un poquito más claro eso también, esa parte. Así es, pastor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Puede decir que es que en el cielo se habla una lengua totalmente diferente o desconocida o jeringosa o toda esa palabrería que ellos suelen mencionar, ¿no? Totalmente, pastor Germán. Muchísimas gracias. Ese aporte tan valioso. Muchísimas gracias. Sí, igual, mira, si usted se lee el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, se va a dar cuenta de que allá en el reino de los cielos, allá en el cielo, pues no hay tal cosa. No hay tal cosa. ¿Quién levantó la manito por ahí? Porque mi esposa me dice que alguien levantó la manito por ahí. Mi hermana Victoria. Cuéntenos. Buenos días para todos. Mi hermana, Señor Nuestro Jesús. Padre Celestial, el único Dios que hay, nos bendiga a todos. Amén. Amén. En este momento y siempre, si es su voluntad. Pastor, igual también, pues el Señor es todopoderoso y el Señor Jesús es el creador, ¿no? Entonces, Él hace con su creación, pues como Él quiere. Entonces, igual nos muestra cuando el ángel visitó a José, pues le habló en su idioma, en el idioma que ellos estaban, entonces correcto. No era una lengua diferente. Cuando Jacob, se le presentó a Jacob, creo que fue cuando él vio una escalera,
que iba hacia el cielo, que dice que también se le presentó un ángel, cuando peleó también, que dice que él peleó con un ángel, también se muestra que ellos entendían eso, o sea, si entendían era ¿por qué? Porque pues, o sea, el Señor sencillamente él en su poder, pues, o sea, a todos nos da, ¿no? En su voluntad, el entendimiento, o sea, él no dice en la palabra que, o sea, entonces él puso a un ángel a que hablara no sé qué, y entonces es la persona la que entiende, no. O sea, el Señor nos muestra eso, pastor, o sea, que sencillamente lo de las lenguas no existe, o sea, el Señor también se revela a nosotros y lo ha hecho por medio de la escritura, que también es, en todos lados existe la escritura y está acomodada ¿a qué? A las lenguas, o sea, al idioma de cada persona como lo entiende. Y el Señor Jesús es el que ha hecho todo esto. Entonces no existe la lengua, o sea, son los idiomas, pero las lenguas no existen. Y me gustaría mucho cuando terminara el estudio, que el Señor desde ayer he tenido una pregunta, pero pues no tiene como, es del Señor y todo lo del Señor es una sola, sabemos. Pero entonces como para no salirnos del contexto de lo que estamos hablando, que ya el Señor Jesús me ha enseñado eso, en su infinita misericordia, entonces quiero hacérsela, ya que están los pastores reunidos, para ver si, no sé si yo soy la única que tengo esa duda, pero quiero hacerla, pastor. Muchas gracias. Gracias, mi hermana. Muchas gracias por su aporte, mi hermana. Sí, es extraño, es muy extraño que las lenguas que dicen ser angelicales no las entiende nadie. O sea, las que predican, ¿no? Ahí en esas congregaciones no las entiende nadie. Pero las lenguas que hablan los ángeles en la Biblia sí se entienden. Ve qué extraño eso. Es bien extraño esto, ¿no? Bien extraño. Que ellos predican unas lenguas angelicales que nadie entiende. Y yo miro en la palabra de Dios a unos ángeles hablando en sus idiomas a las personas que les entienden perfectamente. Muy extraño eso. Eso sí, eso se cae de su peso. Pero es que la ceguera en el ser humano es tremendo, mis hermanos. La ceguera religiosa en las personas es algo bastante tremendo. El engaño que hay en las personas. Mira, hay muchos más ejemplos. Apocalipsis 19:10, por ejemplo, que para complementar un poquito ahí de cuando los ángeles, 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Me dijo, él me habló, me dijo, no lo hagas, Juan, no lo hagas, no se postre, no se arrodille, Juan, no se arrodille. Él no le dijo, venga, le voy a hablar en idiomas, así que pues, búsquese a alguien por ahí que le traduzca. No le dijo tal cosa. Dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que reciben testimonio de Jesús. Adórelo a él, adore al Señor Jesús, adore a Dios. 22:8-9, por ejemplo, 22:8-9 dice, yo Juan, Apocalipsis 22:8-9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, oído, yo Juan soy el que oyó estas cosas, yo las oí. Y después de que las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Oiga, qué curioso, ¿cómo Juan hizo para entenderle al ángel? ¿Será que Juan tenía un traductor o tenía interpretación de lenguas o qué pasó allí? Pero la Biblia no me lo dice. O sea, dice que Juan le entendía perfectamente cuando le hablaba. El ángel, ¿qué? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, decir, hablar. Él me habló, él me dijo, mire, no lo haga, Juan, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Vuelve y se lo dice. No lo haga, Juan, no lo haga. Adore a Dios. Vea, no lo haga, no hablen idiomas extraños, como dice, mal traducido y adicionado a esa parte extraños que no existen en las escrituras. No haga, no caiga en ese error, no caiga en ese engaño, no lo haga. Adore al Señor Jesús, adórelo con sus palabras, con su castellano, con su idioma. Con el idioma que el Señor le dio a usted, materno, adórelo. No necesita caer en ese engaño y en esa mentira. No necesita. No caiga en ese engaño.
Sí, la religión es muy fuerte, la religión es muy fuerte. Es tan fuerte que los fariseos que estaban ahí, que decían conocer las escrituras, y ahí estaba el mismo Dios Todopoderoso frente a ellos, y su religión los encegueció. Estaban cegados con su religión, y tenían al creador del universo ahí enfrente, y se habían leído y supuestamente estudiado todas las escrituras, y no fueron capaces de discernir al que estaba frente a ellos. Por la religión. Por la religión, que es algo que creo que el Señor nos ha puesto muy fuertemente a nosotros a hablar en contra de las religiones, en contra de las religiones, por Dios. El Señor Jesús no creó ninguna religión, no hay ninguna, por Dios, no existe ninguna religión, ni cristianismo, no creó cristianismo, el Señor Jesús no creó cristianismo, no hay cristianismo, no existe, es una mentira, no lo creó el Señor Jesús, no hay ninguna evidencia en la palabra de Dios que me muestre a mí que el Señor Jesucristo creó una religión que ahora también está encegueciendo a un montón de personas que ni siquiera son capaces de discernir que Él es el único Dios verdadero. Y aunque dicen ser cristianos y que dicen seguir al Señor Jesús, y ni siquiera tienen la capacidad de discernir eso. Y dicen seguir al Señor Jesús. Increíble, bueno, pues increíble, pues está escrito, ¿no? Está escrito esto que está pasando, está escrito. Lucas, ¿qué dice Lucas, mi vida? Que tú me dices algo, Lucas. Lucas 1:28, dice mi esposa por acá. Lucas 1:28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, dijo, no le dijo, María, saca la bazuca, no le dijo nada de eso, por Dios. Y empezó a hablar unas cosas raras ahí, jeringonzas. No hizo tal cosa, no lo hizo. Cuando usted vea eso dentro de una congregación que hablan todos español y que vean una jeringonza y toda rara, vea, salga pero corriendo de ahí. En el amor de Dios, salga corriendo. Huya de ahí. Huya, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No lo es, no es bíblico. No hay tal cosa de que eso es la manifestación y la evidencia del Espíritu Santo en la vida de todos. Mentiras, es un engaño. No hay soporte bíblico, se lo estoy demostrando. Ya estamos, gracias al Señor por la palabra, derrumbando esa mentira de las lenguas angélicas. Mentiras. No hay tal cosa. ¿Qué versículo 28, no? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras, no porque no las entendiera, por supuesto que no se turbó porque, no lo entiendo. ¿Qué me está diciendo usted, ángel? No lo entiendo. No. Dios, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú. Mas cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de salutaciones sería esta? Perdón. ¿Qué clase de saludo fue el que el ángel me trajo? Por Dios, toda esa bendición que me está dando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no sigo porque hay mucho más pasajes ahí sobre eso. Nos alargaríamos un poco más ahí leyendo ese pasaje. Pero es para que entendamos. Ahora sí, vamos a Corintios capítulo 13. Vamos a Corintios capítulo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y entonces, ¿dónde está? Por acá. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice. A ver, si yo hablase en lenguas humanas, 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, bueno, entonces yo le dije la semana pasada que por favor empezáramos a hacer el ejercicio de cuando la palabra de Dios aquí dice lenguas. Vean, póngale, escríbalo encimita, cuando usted si tiene ahí en su Biblia que tiene de la mano, coja un lapicito y póngale encima, idiomas, para que empecemos a entenderlo mejor. Si yo hablase en idiomas, porque la palabra que está ahí es glosa. Glosa es la palabra griega que está ahí, que quiere decir idiomas conocidos, idiomas, no es otra cosa rara. Si yo hablase en idiomas humanos y angélicos, a ver, ¿cuántos idiomas puede hablar un ángel? ¿Cuántos idiomas puede hablar un ángel? ¿Cuántos podrá hablar? ¿Cuántos idiomas podrá hablar un ángel? Interesante pregunta, ¿no? ¿Cuántos podrá hablar?
Pues aquí vimos que los ángeles vinieron, le hablaron a Abraham, le hablaron a Lot en el idioma de ellos, luego le hablaron a Daniel, luego le hablaron a Zacarías, luego le hablaron a María, luego le hablaron a Juan, y siguen hablando a través de todas las escrituras en diferentes idiomas. ¿Cuántos idiomas hablan? Idiomas. Interesante pregunta, ¿no? Pero si yo aquí el pasaje, mire, el pasaje que se muestra en Corintios capítulo 13, es un pasaje para evidenciar que el amor está por encima de cualquier don. No es para hablar de ninguna lenguas angélicas raras, no es para nada para eso. Además de que ya nos dimos cuenta que no existe ninguna lenguas angélicas raras, no existe tal cosa. Entonces, aquí la preeminencia del amor, aquí es poner el amor por encima de cualquier don que uno pudiese haber recibido, dice la palabra de Dios, el amor está por encima. Ahora, aquí lo que usa el apóstol Pablo es algo que se conoce en el contexto del lenguaje como una hipérbole, o sea, exagerar algo al máximo para decir que aunque yo lo exageré al máximo, sin embargo, aunque lo exageré al máximo, siempre está por debajo del amor. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Aunque lo exageró al máximo, siempre va a estar por debajo del amor. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, los idiomas angélicos que hablan todos los idiomas, que pueden hablar cualquier idioma, si yo hablas en cualquier idioma como un ángel que habla cualquier idioma, pero no tengo amor, pues nada soy. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios allí. Lo que está haciendo es poniendo el amor por encima. Está evidenciando eso, no está haciendo otra cosa. No está poniendo los idiomas angélicos como lo importante allí. No lo es. Está haciendo una hipérbole, una exageración de que si yo hablo mis idiomas, yo hablo uno y medio por ahí, yo hablo el mío y medio hablo el otro. Entonces, si yo hablo uno y medio y un ángel, ¿cuántos idiomas hablará? Pues un ángel hablará. Pues el ángel puede perfectamente venir aquí a hablar conmigo, pero me imagino que también puede ir a Europa y hablar con otros por allá, y puede ir a cualquier lado y hablar con cualquiera por allá en sus idiomas. Entonces está haciendo una hipérbole, una exageración para decir que el amor está por encima de todo eso. Y si usted lo lee, sigue narrando, es todo un contexto de eso, de una exageración que el apóstol Pablo, la palabra de Dios, utiliza para mostrar el amor que está por encima de cualquier cosa. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, ¿por qué no nombran esa parte? ¿Por qué no dicen si tuviese profecía y entendiera todo? ¿Habrá alguno que entienda todos los misterios y toda la profecía? No. Porque el apóstol Pablo está llevando toda una exageración al máximo de ¿quiénes pueden entender todo? Pues solamente Dios, de ningún ser humano. Pero si yo hablase supuestamente y entendiese toda la profecía, pero no tengo amor, nada soy. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Para que entendamos el contexto en donde se mueve esa palabra, esa palabrita angélicas. Para que entendamos ese contexto, para que no caigamos en ese error. Bueno. Bueno. Eso con respecto a la parte que tiene que ver con el soporte que algunos utilizan para decir que ellos hablan lenguas angélicas y que por eso hablan esa jeringosa. Eso ya descartado. ¿Estamos de acuerdo o hay dudas al respecto? Y alguien dirá, no, yo todavía creo que hay ángeles que hablan esa jeringosa que hablan de eso. Y que ellos sí hablan lenguaje de ángeles. No sé si hay alguno que todavía piense eso, no sé. O no, o todos quedaron claros con esto, ¿no? No sé. ¿Sí están claros con esto? ¿O todavía hay dudas con respecto a las lenguas angélicas? ¿No? ¿No hay dudas? No hay dudas con las lenguas angélicas. Bueno. Entonces, eso por un lado. Bueno, ok. Listo. Perfecto. Perfecto. Tenemos otros, entre comillas, medios pasajes, medios versículos, textos cortados, textos manipulados, textos sacados de contexto, textos a medias, textos recortados. Bueno, ¿cómo cuáles? Les voy a leer algunos. No impidáis el hablar en lenguas. Entonces, algunos utilizan esa parte del pasaje que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, ¿dónde está eso? A ver, 14:39, dice así. Así que, hermanos,
A ver, no, lo que se utiliza de esta parte, a veces lo voy a leer. Lo que se utiliza de esta parte, se aprende en ese pasaje. Se aprende en una parte del pasaje y ese es su soporte bíblico. Aprenderse una parte de un pasaje recortado, editado, ¿no? Lo editaron. Pum, cortó acá. Quiten todo lo que está por los lados y eso es lo que yo necesito que usted me interprete. Me malinterprete, porque si usted lo recortó y le quitó todo lo de los lados, por supuesto que la interpretación que se le puede dar a eso puede ser cualquier interpretación. Pueden haber muchas interpretaciones. Si yo digo, no impidáis el hablar en lenguas, y si yo aquí estoy predicando acerca del engaño y la mentira que es este cuento del hablar en lenguas en las iglesias, en este caso hablando de las iglesias pentecostales, y yo hablo del engaño del hablar en lenguas, y alguien me dice, no impidáis, la palabra de Dios dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pues claro, sí, ahí dice esa parte, sí, está escrito, ahí dice, mira, ahí dice, no impidáis el hablar en lenguas. Entonces ya encontraron un soporte bíblico, entre comillas, para su mentira. Eso es lo que pasa con los pasajes cortados, con la mentira y el engaño de recortar pasajes. Otro pasaje recortado, ya hablaremos un poquito sobre eso. Ese se usa mucho, Dice así, 14:4, el 14:4, ahí mismo. 1 Corintios 14:4, este se usa mucho. Dice así. Dice, no, ¿cómo así? Nosotros hablamos en lengua porque el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Entonces, sí está bien hablar en lenguas y jeringonza que nosotros hablamos. Y además, ¿quién le da la mano? Milenita, la otra mano. Milenita, cuéntenos, por favor. Pastor, buenas noches, Señor Jesucristo les bendiga. Yo Gracias, tengo Milenita. claro que el don de lenguas el don de idiomas es para edificar a la iglesia, ¿sí? Para hablar de la palabra de Dios, de nada más. Pero conozco personas, pastor, que no las he visto, pero dicen que han hablado en lenguas para llevarle un mensaje a otras personas. ¿Qué les podemos decir, pastor? O sea, yo les puedo mostrar en la palabra, pero es algo que ellos me dicen, usted no lo ha vivido, ¿usted cómo me va a decir que no existe si es que yo lo viví? No sé cómo argumentar eso, pastor. Yo le puedo mostrar toda la No, Biblia donde dice sí, claro, lo que Milenita, estamos estudiando. sí, yo estoy completamente de acuerdo que alguien puede argumentar algo a título personal. Y entre comillas, no habría forma de refutárselo, ¿cierto? Más o menos eso. Como que, bueno, yo tuve Sí, esta pastor, experiencia. porque yo no lo he vivido. Yo no tengo ese don de idiomas. Puedo decirlo yo. Puedo decir otra persona de mí. Pero yo le dije, yo también he tenido don de idiomas, porque cuando he hablado de la palabra de Dios, he hablado en inglés. Y para mí eso es algo que las personas me entienden cuando yo hablo la palabra de Dios. Y para eso es el mensaje, ¿no? Entonces, no sé cómo confrontar a esas personas. Interesante, Milenita, interesante esa inquietud. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante. Sí, es muy, muy buena esa pregunta. Y, a ver, tenemos la palabra profética Porque más entonces, pura. pastor, discúlpeme, pastor. Porque entonces ellos van a decir, entonces usted me está diciendo que el don de lenguas no existe. Y la palabra de Dios dice que sí existe. Entonces no le quiero faltar a la palabra, ¿no, pastor? O sea, Total, estoy totalmente de acuerdo. En estos días tuvimos, le decía, la oportunidad de hablar con una persona que argumentaba lo mismo. Y él me decía, ¿usted no cree en el don de lenguas? Me dijo él. Le dije, yo no creo en su don de lenguas, yo creo en el don de idiomas de las escrituras. Yo no creo en el que usted está diciendo. En ese yo no creo. Yo creo en el don de idiomas de las escrituras, no en el que usted
a través de sueños, de experiencias, de vivencias. Usted ha ido aprendiendo o usted ha ido recibiendo, entre comillas, y bueno, usted puede haber recibido muchas cosas, puede haber tenido muchas experiencias metafísicas, usted puede haber tenido muchas experiencias fuera de este mundo, fuera de su cuerpo, no sé. Pero esas experiencias nunca estarán por encima de la palabra profética más segura, que es esta. Finalmente, esa persona, por la gracia del Señor Jesucristo y por su misericordia, dijo, sí, estoy de acuerdo. Y creyó en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él traía un pensamiento y unas vivencias humanas que cuando las confrontó con la palabra de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, pudo entender que estaba en un error y estaba equivocado. ¿Habrán muchos que no quieran aceptar que están equivocados? Sí, claro, van a haber muchos que no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios y van a seguir, van a continuar con su doctrina y con su religión. Por supuesto que sí, mi hermana. Sí, o sea, ¿cómo evitar uno eso? Habrán algunos que sí corrijan, habrán algunos otros que no. Yo, su merced, y creo que, no sé si el 100% de los hermanos que están ahorita escuchando, en algún momento creíamos en ese don de idiomas raro. Yo estoy dentro de los que pensaba que eso estaba bien y yo anhelaba tener eso. Porque yo pensaba que eso era la evidencia de que ya Dios, como que Dios habitaba en mí. O sea, Dios, si yo hablo eso, Dios va a habitar en mí. Yo pensaba eso, yo creía eso, yo anhelaba eso. Pero el Señor, por su misericordia y por su gracia, me mostró que no era así. Ahora, como usted, como yo, como algunos hermanos que entendieron que eso era una mentira, habrán otros también que dicen, no, yo sigo en mi religión. Me da mucha pena con usted, pero yo sigo en mi religión. Y pues ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? Limpiar nuestro calzado, como dice el Señor, ¿y qué más podemos hacer, Benedito? O sea, nuestra capacidad o nuestro esfuerzo va hasta un punto de decirles la verdad, de decirle, eso no es así, esto dice la Escritura, así dice el Señor. No quieren creer. Bueno, por lo menos nosotros, delante del Señor, hicimos lo bueno, que era decirle que eso no era bíblico. No era bíblico. Algunos creerán, otros no creerán. Algunos creerán que el Señor Jesús es el único Dios verdadero. Otros siguen en su mentira y en su engaño, aunque uno les muestre por las Escrituras, aunque la evidencia es 100%, pero aunque, como dice la palabra de Dios, aunque alguno se levante de los muertos, no entenderán. Si no creen a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Eso está escrito, mi ley. Con respecto a eso, también hay una palabra muy bonita en la Escritura que nos deja de pronto, yo creo que de pronto nos puede traer satisfacción con respecto a su pregunta. Y es 1 Corintios 14, 20. Podemos leerlo desde el versículo 20. Porque siempre, pues, como estaba usted leyendo, son pasajes que se sacan, ¿no? Y se hacen una interpretación personal de todo esto. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, claro, por supuesto que hay otros idiomas en los cuales, y de hecho estaba escrito en la palabra, en la ley estaba escrito, y Pablo nos citaba a nosotros la ley, nos cita a nosotros la ley. Dice en el versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Hay que tener malicia para estas cosas, pastor. Hay que desmenuzar todo este tipo de doctrina y analizarla muy bien si esas cosas son realmente de Dios o no. Dice, pero maduros en el modo de pensar. Dice, en el versículo 21 dice, en la ley está escrito. ¿Qué está escrito en la ley? Dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, y este es el pasaje que como que no les gusta mucho a ellos cuando uno lo lee, ¿no? Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, si hay lenguas, si hay idiomas, por supuesto que sí, en las iglesias de pronto, como dice Milenita, quizás alguna persona ha tenido alguna experiencia en el campo personal con este tipo de situaciones y han entendido, claro que sí. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que estáis locos? Dice, ¿no diráis que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Porque a eso es lo que nos lleva a nosotros la profecía, a creer en el verdadero Dios. Quizás muchas personas podrán tener alguna experiencia de lenguas y podrán haber entendido algo, pero la palabra de Dios me dice a mí que esa señal que se hace ahí en ese momento es para los incrédulos y no para los creyentes. La profecía es para los creyentes. ¿No? Así es, pastor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Permítame, yo aquí estaba buscando algo que me deja sonar. Y esa misma Aquí está este pasaje que quería que leyéramos. Dice Jeremías 23, ya que el Señor me trae esto a la memoria. Jeremías 23, aquí está, Jeremías 23, dice así. Jeremías 23, 25, 28. Dice así, Jeremías 23, a ver. 25, 28 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre diciendo, soñé. A ver, no es que yo me soñé que yo hablaba en lenguas. Bueno, usted soñó que hablaba en lenguas. Usted soñó que hablaba bueno, partamos de un punto que aquí Milenita nos hizo claridad y es importante tenerlo en cuenta, es si existe un don de idiomas, o si usted quiere llamarlo don de lenguas, pero entiende que son idiomas, pues diga don de lenguas, pero entienda lo que son idiomas. Entonces, sí existe eso, sí, por supuesto que sí existe. No existe esta distorsión, este engaño, esta mentira que hoy en día predican y engañan con esas mentiras a las personas en las iglesias. Bueno, eso no existe. Es un engaño. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé. A ver, que alguien diga es que yo me soñé y entonces yo y uno dice, bueno, sí, pero ¿quién le podrá refutar a él eso que soñó? Pues él lo soñó, es suyo, es personal. Y yo pues no he tenido esa experiencia de eso, pues yo cómo hago para entender eso si a mí no me ha pasado eso. Pero es que yo tengo una regla de medida y todo tengo que pasarlo por acá. Todo tengo que pasarlo por acá. No, que es que yo me caí, entonces caí al piso y me revolcaba y entonces yo estaba en un éxtasis revolcándome en el piso y aullando. Bueno, sí, aullando, pero es que la palabra de Dios no me muestra que nadie, cuando el Señor derrama de su Santo Espíritu en esa persona, santifica a esa persona, nunca me muestra que esa persona aulla o que se revuelca o no sé, más cosas que le suceden ahí raras. Pues eso no pasa, en la escritura eso no pasa. No, pues es que es una experiencia personal, a usted no le ha pasado, pero a mí sí me pasó. Bueno, pero su experiencia, usted debería de llevar a las escrituras y arrepentirse y pedirle al Señor que lo limpie de ese engaño en el que usted se encuentra. Si usted se pudo haber caído y pudo haber tenido todas sus experiencias metafísicas que usted quiera tener, usted puede tener muchas experiencias metafísicas. Y sí, puede que las haya vivido, Esa es una cosa totalmente independiente a que sean bíblicas. Son dos cosas diferentes. ¿Son bíblicas?
¿Son de los hijos de Dios? ¿Es algo que el Señor quiere que yo como hijo de Dios tenga esa experiencia y dé testimonio y diga, es que esta es la manifestación de Dios en mi vida? No, porque para eso tenemos la palabra profética más segura a la cual deberíamos estar atentos. Esta es la palabra profética más segura para que no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, como dice la palabra de Dios a Josué. Dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, Josué. O sea, no te desvíes, te puedes desviar allá o para allá. Pero ¿cómo hago para no desviarme? Pues todo lo que me pasa tengo que llevarlo acá y mirar si está o no está. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando, mentira en mi nombre, diciendo, y eran profetas, ¿no? Y profetizaban mentiras. Y decían que tenían sueños y vivencias y experiencias. Y dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? A ver, sí, sus experiencias metafísicas son el engaño de su corazón. Son el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. A ver, todas estas cosas hacen que las personas se desvíen. Estas malas enseñanzas hacen que las personas se desvíen de la palabra de Dios, se desvíen del Señor Jesús. El profeta que tuviera un sueño, pues cuente su sueño. Usted tuvo un sueño, cuente su sueño. Cuéntelo. ¿Quiere compartirlo? Compártelo. Sí, pero no diga que es que ese sueño es bíblico. No necesariamente. Usted no puede decir que es bíblico si eso no está dentro de la palabra de Dios. O que tiene una revelación extra bíblica y que Dios a usted le habló extra bíblicamente y que entonces viene una cuestión nueva. No hay tal cosa. Nosotros no andamos buscando por ahí cosas nuevas que no están en la palabra de Dios. Quizás el Señor nos está mostrando cosas nuevas para nosotros, pero que llevan miles de años escritas. Que para nosotros son nuevas porque hasta ahora el Señor nos las está revelando, pero ya llevan miles de años escritas, están aquí en la palabra de Dios. No nos estamos inventando nada, absolutamente nada. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver esto que usted soñó, que usted vivió, pero que no es bíblico? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Nada. No tiene nada que ver el trigo, como dice acá, con la paja. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver uno con lo otro. Así que importante que entendamos eso. Y bueno, habrá algunos que dicen, no, yo tuve mi experiencia personal y eso es, yo sí me caí, yo sí temblé, yo sí aullé, yo sí, no sé qué más les pasó. Pero bueno, yo nunca, en lo personal, nunca tampoco he tenido esas cosas, ¿no? Y le doy las gracias al Señor Jesucristo porque no ha permitido que yo viva ese tipo de cosas. Le doy muchas gracias al Señor. Muchas gracias al Señor. Yo no soy nadie, Pastor, pero el Señor es bueno. Mi hermana. Pastor, yo quería compartir algo que a mí me sucedió hace muy poco, no hace por ahí 20 días, con una persona con la que empezamos a hablar y entonces empezó a decirme las experiencias que estaba teniendo esa persona, hablando en lenguas y todas esas cosas, y era un hombre, y él estaba con su novia. Entonces, cuando él me contó toda su historia, yo le empecé a dictar la palabra eh, y a tratar de explicarle eh, que, que de pronto estábamos mal interpretando el término lenguas, porque la palabra en el original nos estaba mostrando que eran lenguajes. Entonces la persona pues no lo aceptaba y no lo aceptaba, que no, y lo mismo que pasó pues que dice Milenita, que él decía, pero es que yo lo viví, entonces, ¿qué va a pasar con lo que yo vivo? Es que si me lo estuvieran contando y yo era una persona que no quería creer en eso, yo los veía haciendo eso y no lo quería creer, yo pensaba que eso estaba mal, que eso era feo, pero cuando a mí me sucedió, lo creí. Entonces yo le expliqué, le leí todos los versículos de la palabra y él estaba con su novia y su novia es una muchacha que no, o sea, que está como apenas empezando en los pasos del Señor, en los caminos del Señor. Entonces ella no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero cuando yo le leí la palabra, ella decía, o sea que ahora sí entiendo, decía ella.
pero él no podía entenderlo, él no lo aceptaba. Y ella decía, pero, o sea que ahora yo entiendo, es que, y le decía al novio, le decía, mira, es que ella le explicaba a él, o sea, una persona que no sabía, que nunca había escuchado el tema, y ella le explicaba a él, es que mira, o sea que esto es de esta manera y esto estás así y así, así. Entonces él decía, pero él ya estaba enojándose y todo, y decía, pero es que yo lo vivo, o sea, ¿qué hago con lo que yo hago, con lo que yo siento, con eso viene a mi vida? Yo no lo pido, eso viene en mí. Y ella decía, es que a ti te mostraron eso tanto y te lo creíste tanto que tú te lo imaginas, o sea, es algo que tú lo vives porque tú lo quieres vivir y no te das cuenta, tú crees que eso viene naturalmente, pero no, eres tú mismo creándolo porque tú lo quieres, tú estás convencido y lo quieres manifestar de alguna manera y no te das cuenta. Entonces, ella misma diciéndole a él esas cosas que ni siquiera yo misma se lo tuve que decir. Y en conclusión llegamos mi esposo y yo llegamos a la conclusión de que definitivamente esa predicación que nosotros estábamos haciendo en ese momento no era para él, era para ella, obviamente para él también. Claro, Era para él, porque el Señor Jesús dice que algunos están para condenación y algunos para salvación. Pero cuando esa muchacha escuchó los versículos, escuchó la palabra del Señor, a ella se le abrieron los ojos porque ella estaba viviendo algo que no entendía. Y en ese momento lo pudo entender. Entonces llegamos a la conclusión, es que va a entender, va a creer los hijos del Señor, aquel que escucha la palabra del Señor y lo sigue. No todos van a creer, por más que digan yo hago esto, yo hago lo otro, o por más que uno vea a esa persona con la Biblia debajo de la axila, o por más que uno vea a esa persona predicando. No sabemos quién es salvo y quién no es salvo, pero el Señor Jesús hace la obra, nosotros simplemente predicamos y el Señor hace como quiere. Amén, mi hermana. Amén. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan bonita. Sí, definitivamente, como dice la palabra de Dios, que había una mujer que se llamaba Lidia y que el Señor, pues ella estaba ahí y bueno, el Señor le abrió el entendimiento a ella para que comprendiese las escrituras en ese momento cuando fue predicada la palabra. Ella lo entendió, ella lo comprendió, pero de pronto la otra persona hace parte de estos que dice segunda Tesalonicenses 2:11, que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. A ver, pueden haber cosas, entre comillas, sobrenaturales, metafísicas, experiencias, pueden haber, sí, pueden haber, claro que pueden haber cosas, sí, claro. ¿Con qué propósito? Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Que sucedan esas cosas que no son bíblicas, pero que alguien dice que las pudo haber vivido. Como cuando creían, bueno, yo no creía en eso, nunca creía en eso, pero algunos dirán, yo sí creía que la Virgen hacía milagros, por ejemplo, y se lo creían, y bueno, andaban por el mundo diciendo que sí creían que hacía milagros, y lo creían, y andaban engañados, y hasta que el Señor les quitó, les abrió los ojos, les quitó ese velo, y pudieron comprender las Escrituras, y se dieron cuenta de que no era así. Pero otros todavía siguen ahí, creyendo esas mentiras. De igual manera, pues esto pasa también con este tipo de personas a las cuales el Señor, dice la palabra, envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Tremendo eso, mi hermana, tremendo. Pero así es bíblico, ¿no? Es bíblico. Bueno, el tiempo se nos fue y seguimos, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. Hay mucho más para hablar sobre este tema que el Señor me ha regalado para compartírselos. Así que dentro de 8 días, si el Señor lo permite, continuamos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Muchas gracias a todos los hermanos.